muy bueno. Un heterónimo sería una entidad con existencia propia, semejante a la vida, con sentimientos que yo no tengo y opiniones que no acepto. Sus escritos, los escritos de un heterónimo son obras ajenas, aunque por casualidad sean mías. Eso es una casualidad. Yo tengo que dejar mi nombre ahí, pero en realidad son obras de otras personas. Este apunte recuerda a otros. Hay uno, no sé si lo traje, bueno, está ahí, dice: y es así como los poemas de Caeiro, de Ricardo Reis y de Álvaro de Campos tienen que ser considerados. En ninguno de ellos hay que buscar ideas o sentimientos míos, ya que muchos de ellos expresan ideas que no acepto y sentimientos que nunca tuve. Hay que leerlos como están y nada más, que es como se debe leer por lo demás. Yo no voy a hacer el salto de la teoría literaria, lo podríamos hacer, pero aquí hay muchos principios que vamos a encontrar en otros momentos sobre cómo leer literatura, y él mismo diciendo cómo se debe leer a Fernando Pessoa. Entonces tenemos el concepto de heterónimo, tenemos el de seudónimo, y hay otro que introduce Pessoa por estos años, que es el de semi-heterónimo. Semi-heterónimo para Bernardo Soares, el autor del libro El desasosiego, es decir, él más o menos en 28 establece, bueno, hay un ortónimo que más o menos soy yo, que más o menos es lo que yo publique con mi nombre. Están los heterónimos, que es lo que yo no acepto, lo que yo no siento, y firman otros. Y hay un semi-heterónimo que es como el que queda en mitad de camino, porque en algunas cosas sí soy yo, en algunas cosas no soy yo, y ese más o menos es Bernardo Soares, uno de los varios supuestos autores del libro del desasosiego. Bueno, voy a saltar. De Bernardo Soares simplemente voy a decir lo que dice en algún lugar. Dice: mi semi-heterónimo Bernardo Soares, que por otra parte en muchas cosas se parece a Álvaro de Campos, que es el que habíamos visto antes en 16, que se considera semi-autónimo, y hay un gran paralelo entre el semi-autónimo Campos y el semi-heterónimo Bernardo Soares. Bernardo Soares surge siempre que estoy cansado o somnoliento, de suerte que tenga un poco suspendidas las cualidades de raciocinio y de inhibición. Aquella prosa es un constante devaneo. Entonces Bernardo Soares será como un Fernando Pessoa que se deja llevar, que se suelta. Es un semi-heterónimo porque, aunque no es mi personalidad, no es diferente de la mía, sino una simple mutilación de ella. Soy yo menos el raciocinio y la afectividad. Es decir, si quieren pensar quién es Bernardo Soares, traten de pensar quién es Fernando Pessoa, lo que no es fácil, y traten de quitarle el raciocinio y la afectividad. Es bastante complicado. Bueno, voy saltando. Voy tal vez a pasar por esto para que avancemos. Hay otras páginas. Hay un texto que es con el que quisiera tal vez cerrar, que a mí me parece muy interesante, más o menos de 1928 o 29, en el que el propio Pessoa dice: distinguir a unas personas de otras no es tan fácil, sean 20, sean 72 como están en esa lista famosa, sean las 127 que están en la biografía brasileña. Pero bueno, yo me he inventado todas estas figuras, me he inventado sobre todas las tres principales, y de repente escribo, me deje llevar o no me deje llevar, pero de repente saber quién escribió lo que yo simplemente escribí, o darle una atribución a una autoría, no es nada fácil. Y piensen, si no era fácil para él, ¿cómo lo será póstumamente para alguien que llegue al archivo a trabajar papeles que no tienen ninguna atribución? Dice este texto con el que quisiera cerrar. Está en portugués en la pantalla, lo leo en español. Hay accidentes en mi capacidad de distinguir a unas figuras de otras, que me pesan como grandes fardos en mi discernimiento espiritual. Distinguir tal composición musical de Bernardo Soares de una composición del mismo tenor que sea mía, más o menos no termina, pone puntos suspensivos, es como si fuera imposible. Hay momentos, sin embargo, hay momentos en que lo hago de repente con una perfección que me asombra, y me asombro sin falta de modestia, porque al no creer en ningún fragmento de libertad humana, me asombro de lo que sucede en mí, como me asombraría de lo que pasara en alguien más o en dos extraños. Solo una gran intuición puede servir de brújula en las planicies despobladas del alma.
solo con un sentido que se vale de la inteligencia, pero no se parece a ella, aunque en este punto se funda con ella, es posible distinguir a cada una de estas figuras de sueño en su realidad. Bueno, en este sentido, con esto termino, hay que tener en cuenta que la distinción entre obras ortónimas y heterónimas es ideal y que el archivo pessoano es más vasto que esa distinción, la cual se queda corta ante la pluralidad y la indefinición del mismo. Los heterónimos son 3, las figuras soñadas decenas, los textos firmados son muchos, los escritos que no lo están todavía más. Por estos motivos, entre otros, es tan desasosegante que el inventor de una importante distinción conceptual y de tantos planos de publicación de sus obras no haya publicado sino un libro en vida y un par de folletos, pues solo él habría podido darle una unidad más definida a ciertas obras suyas y ajenas, y de esas obras suyas y ajenas es que ese es su legado, eso es lo que dejó, pero dejó un legado hecho por muchas personas, pero sin que nosotros sepamos a ciencia cierta y podamos saber algún día a quién atribuir muchos de los textos que hoy encontramos archivados. Entonces, dejo eso como contribución para la mesa y hoy no me extiendo nada más. Muchas gracias. Pasamos la voz a Ani Bustamante en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada quiero agradecer por este tremendo esfuerzo tecnológico y por darme la oportunidad de estar en calidad de heterónima y de sentir que creo que si hablamos de futuros de Pessoa estamos en acto en uno de ellos, ¿no? O sea, en este momento tengo una sensación de despersonalización grande, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Agradecer a la Universidad del Pacífico y a este encuentro tan rico, me encantó estar ahí, pero bueno, estoy, ¿no? Y con estas últimas palabras de Jerónimo me quedé pensando en, bueno, yo voy a hablar desde otro lugar, desde un lugar otro, ¿no? Como psicoanalista y desde lo, digamos, cuánto la obra de Pessoa puede contribuir o puede darnos herramientas para pensar del psicoanálisis. Pero escuchando la ponencia de Jerónimo pensaba en esta obra incompleta, en esta imposibilidad de crear una unidad como muchas cosas que suceden, digamos, como la escritura fragmentaria, como la imposibilidad del libro 1, como el libro por venir, del que hablaba Blanchot, y cómo este ejercicio, bueno, que ya sea por voluntad de Pessoa o por azar, nos produce un desasosiego de incompletud muy grande, ¿no? Y que, digamos, el tema de la incompletud en psicoanálisis es eje, ¿no? O sea, cuando una palabra que agujerea y que sin embargo nos pone a producir otredades, ¿sí? Cuando a partir de la obra de Pessoa o de un impacto poético, algo otro sigue gestándose, ¿no? En ese sentido me parece que es súper rico que el efecto más bien de producir, de descompletar, ¿no? Que me recuerda mucho lo que también me hace sentir Lacan cuando lo leo. Bueno, yo como les digo, voy a hablar desde el psicoanálisis, no usando el psicoanálisis como un dispositivo para analizar al autor, sino al revés, ¿no? Cuánto la obra puede alimentar y nutrir el pensamiento psicoanalítico. A mí mi relación con la poesía siempre ha estado de la mano del psicoanálisis, porque estoy convencida de que la palabra poética es la palabra psicoanalítica en la medida que puede rozar, bordear los agujeros de la razón, puede bordear lo innombrable. Y leyendo a Pessoa, años atrás, yo iba viendo como fotografías, como líneas, como lluvias oblicuas, ¿no?